Ok, bien. Bueno, como les estaba diciendo, la idea de la clase de hoy es hablar una forma de programar que Prolog permite, que la programación lógica en general permite, que es lo que se llama el paradigma Generate and Check, que es un paradigma un poco diferente al que estamos acostumbrados con la programación imperativa. En realidad es bastante diferente. Todo el paradigma de la programación lógica, como ustedes vieron en clases anteriores, es diferente al de la programación imperativa, porque sus principios son otros, pero además en la estrategia de programación, en el diseño de los algoritmos, implica una forma de pensar los problemas, o permite una forma de pensar los problemas diferente a la que estamos acostumbrados, donde uno especifica y deja que el motor de inferencia haga su trabajo. Entonces, el paradigma Generate and Check, déjenme que voy a compartir la pantalla. Un segundito. Voy. Entonces voy a compartir la pantalla, así me puedo mover entre la presentación y eventualmente la terminal, que la tengo por acá. Vamos a verificar que la tengo. ¿Sí? Okay. Me avisan si no están viendo la pantalla, ¿tá? Porque ahora yo dejo de verlos para poder ver la pantalla, no lo veo, así que me mandan mensaje o me hablan, ¿tá? Bien, esto es lo que se llama programación no determinista, ¿tá? Y vamos a verlo, ustedes ya les digo, deberían revisar la clase que es la presentación formal del curso, y acá vamos a tratar de hacer poner algunos ejemplos de cómo podemos implementar cosas utilizando Generate and Check. Como buen módulo de programación, la recomendación fundamental acá es que ustedes hagan el práctico. En el práctico hay un montón de ejercicios donde ustedes pueden aprender esta aproximación. Como todo en programación, la forma de aprender es practicándolo, y especialmente en este tipo de problemas donde, ya les digo, implica pensarlos un poquito diferente. ¿Ah? El laboratorio va a tener un componente muy fuerte, algunos ejercicios con este tipo intentando resolver este tipo de problemas. Seguro en la prueba final hay un ejercicio con este tipo de problemas, y bueno, gran parte de la programación en Prolog tiene que ver con este tipo de problemas. Entonces vamos a ver algunas cositas vinculadas a eso. Reitero, por favor, si alguien tiene comentarios, me interrumpe hablando, porque no sé si los comentarios lo ven. Bien, bueno, Generate and Check, ¿no? En la programación imperativa nosotros tenemos una forma de resolver el problema que viene ya codificada en el algoritmo. Es lo que aprendimos con lo que hemos aprendido todo mayormente en facultad, son paradigmas de programación imperativa. Si yo quiero saber, por ejemplo, quiero hacer un programa para ver, bueno, cómo Uruguay, qué posibilidades tiene Uruguay de clasificar al Mundial, yo lo que hago es tomo los datos que tengo de la tabla de posiciones, el fixture, y voy programando. Voy programando diciendo, bueno, sí, le gano a Perú, enumero los listados de los partidos que le ganan, de los partidos que le quedan, pruebo, pongo if, gana, si Uruguay le gana a Perú, entonces sí, y empiezo a probar las posibilidades, y voy codificando y pensando qué puede suceder, y ahí hago algunos loops, recorro los partidos. Bueno, ustedes se pueden imaginar rápidamente, porque están muy acostumbrados a este tipo de programación. ¿Tá? Esa es la forma clásica de programación. Ahora, una alternativa es pensarlo un poco diferente y bastante contraintuitiva una vez que uno aprendió la programación imperativa, y por eso pensar un poco este tipo de problemas implica pensar diferente, que es, dado que Prolog lo que hace es
probar diferentes alternativas para unificar, y si falla, intenta otra, que es lo que ustedes han estado viendo en las clases hasta ahora, y que van a ver más en detalle en la parte teórica ahora de cómo lo hace Prolog y cómo va probando, y cómo va construyendo árboles de derivación para lograr una unificación. Una forma diferente es decir, bueno, no, lo que hago es lo siguiente, simplemente pruebo, digo, bueno, los partidos de Uruguay, los partidos que quedan son 10, cada uno de ellos puede tener, pongámosle, local, empate, visitante, y las diferentes combinaciones que se van dando me van a dar lugar a tablas de posiciones. Entonces, una forma de decir, bueno, ¿cómo puedo saber yo si Uruguay clasifica o con qué resultado Uruguay clasifica? Lo que yo puedo hacer es lo siguiente, puedo decir, bueno, generame todas las posibilidades, supongamos que conozco los resultados, supongamos que en un caso tengo, lo pienso para un caso, Uruguay le gana a Perú, Argentina le gana a Venezuela, etcétera, etcétera, y calculo. ¿Ah? Prolog, y luego hago que Prolog vaya iterando, ¿ah? Que Prolog vaya buscando todas las combinaciones, genere todas las combinaciones posibles, y en cada una de ellas chequeo si es la que me sirve o veo el resultado que tengo. Dejo a Prolog enumerar, ¿ah? Y chequeo si es lo que me sirve. Ahora vamos a entrar en detalle de mostrar esto, pero la idea general es esta, que para encontrar la solución a un problema, genero un candidato y evalúo si ese candidato es solución a mi problema. Y si es solución, Prolog lo va a devolver, ¿no? Porque la X va a quedar unificada con la instancia de solución. Esa es la idea general de Generate and Check, ¿ah? O de lo que se llama programación no determinística. ¿Por qué se llama programación no determinística? Porque yo no espero que haya un resultado solo, sino que pruebo todas las posibilidades y para cada una chequeo si es la que yo quiero. Que la que yo quiero tengo que determinar qué quiere decir, si es la mejor comparando, o si es verdadera o falsa según las condiciones, etcétera, etcétera. Pero es una forma donde uno declara el tipo de soluciones que tiene, la genera de todas y evalúa si es la buena. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, me estoy acostumbrando a que en estas sesiones con Zoom la gente no interrumpe, entonces no voy a preguntar demasiado, me escucharon porque nadie me responde, así que si alguno tiene alguna duda, me pregunta y me interrumpe. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos en esta clase de cosas bueno, cómo logramos esto de generar el check y algunos piques, digamos, que Prolog nos da, ¿no? Bien, y vamos a ver el primer problema. Un problema muy sencillo que es, bueno, yo quiero saber los elementos de n de una lista, obtener todos los pares de elementos que suman n. ¿No? A ver si puedo por acá, por ejemplo, suman n, como dije, L es la lista, ¿sí? N es el número que quieren sumar y vamos a dejar los resultados en X y Y. ¿Ah? Entonces Prolog me va a tener que decir, bueno, el 4 y el 6 suman 10, el 5 y el 5 dos veces suma 10, 6 y 4 suma 10. Y esas son todas las soluciones. ¿De acuerdo? Quiero saber todas las soluciones de las cosas que suman N. ¿Tá? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto con Generate and Check? ¿Ah? Bueno, ¿cómo resolveríamos esto imperativamente? Y bueno, buscaríamos el primer elemento, entraríamos a buscar en los otros, si alguno suma 10, lo devuelvo. Eso es lo que haríamos imperativamente. Acá lo que vamos a hacer es bastante diferente. Y para eso vamos a usar una función que nosotros ya conocemos, o que ustedes ya vieron, que es member. ¿Ah? Member es un predicado que, dada una lista y un elemento, nos dice si el elemento pertenece a la lista. ¿Ah? Pero member es un poco más que eso. ¿Ah? Acá tenemos la definición de member. Member dice, bueno, si el primero coincide con el cabezal de la lista, si el elemento coincide con el cabezal de la lista,
true. Si eso falla, dice, bueno, probá en el resto de la lista. Y efectivamente es como que uno lo puede pensar como que va, entre comillas, todo esto es comillas, va iterando y probando las diferentes alternativas y cómo funciona Prolog, y si en una tiene éxito, devuelve true. Pero además, lo que sucede acá es que si nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que digamos? 2, member 2, 1, 2, 3. Están viendo la terminal, ¿verdad? Me devuelve true, ¿no? ¿De acuerdo? Pero además, fíjense acá que sabemos por cómo funciona Prolog, que si yo le pido punto y coma, lo que estoy diciendo es tráeme hace otro intento. Entonces, de esa forma, Prolog va a volver a calcular, va a volver a tratar de unificar y va a encontrar el siguiente elemento. Entonces, eso nos permite hacer algo como esto. Si yo le digo member x, 1, 2, 3, Prolog lo que va a hacer es, va a encontrar el 1, va a encontrar el 2 y va a encontrar el 3. ¿De acuerdo? Es decir, me va a dar todas las soluciones de la lista que para ese posible X. Si yo el primer elemento de member le pongo una variable, entonces voy a ir unificando sucesivamente esa variable con los elementos de la lista. Y entonces, fíjense que eso nos permite, de alguna forma, actuar como generador, usarlo como generador para recorrer los elementos de una lista. Eso es muy potente. Entonces, ¿a alguien se le ocurre cómo podemos hacer para hacer select con esto de la suma utilizando member? ¿Alguien se le ocurre? Vamos a ver qué tan participativos están. ¿A alguien se le ocurre cómo podría ser? Hagamos esto. Le decimos, member, tráeme un elemento de la lista. Tráeme otro elemento de la lista y fíjate si el n que te pasé, el valor n que te pasé, es igual a la suma de los dos. Bien, es como la definición de fuerza bruta. Es sencillamente probar todas las razones posibles. Porque cuando yo le digo member acá, ¿cuál elemento de la lista va a elegir? ¿Cuál elemento de L va a elegir cuando yo le diga member E1L? ¿En qué se va a unificar E1? A ver, ¿alguien que se le ocurra? ¿Nadie se le ocurre algo? ¿Nadie se le ocurre qué va a pasar con member? Si yo le paso la lista 1, 2, 3, ¿qué va a pasar? ¿Nadie se le ocurre qué va a pasar? ¿Nadie se anima a hablar? Va a probar todos. Member va a elegir el primero de la lista. Va a elegir uno, de 1, 2, 3, por ejemplo, va a elegir 1. Luego voy a hacer member de vuelta, va a volver a elegir 1 y va a chequear si 1 más 1 es igual al número que le pasé. O sea que si yo le pasé 2, me va a devolver el resultado. Si le pasé 10, me va a fallar. Cuando eso falle, va a volver a intentar con esto va a fallar, entonces member va a intentar un nuevo caso. ¿Sí? Ahora con el segundo elemento de la lista, va a probar si 1 más 2 es igual a 10, me va a decir que no, va a intentar con el tercero y así. Y cuando esto termine de agotar todas las opciones, entonces va a chequear todas las opciones y va a validar el resultado. Y me va a devolver aquellas en las que logre llegar a un éxito, o sea, cuando esto sea true. Esto es exactamente lo que hace acá en la lista de suma n. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver un siguiente un problema que es, bueno, ahora yo quiero sumarlos. Fíjense que acá cuando yo le doy esta que puse acá arriba,
Fíjense que hay un caso donde hay 5, para dar 10 suma 5 y 5. Bueno, resulta que yo quiero que los dos elementos que sumé sean diferentes, que sean distintos, que sean dos elementos diferentes de la lista, porque eventualmente podría ser el mismo. ¿Está? Entonces, para eso, vamos a usar un predicado que es parecido a member, que es select. Select es un predicado súper interesante que les recomiendo que para resolver problemas lo entiendan bien, porque es como, en cierto sentido, polisémico, en el sentido de cómo lo pueden utilizar ustedes para programar. El select lo que hace es igual a member, pero devuelve en la segunda, unifica la segunda lista con el resultado de quitar el elemento h de la lista inicial. ¿No? Eso es lo que hace select, ya viene built-in en Prolog, igual que member, ¿no? Seguramente lo tengan que implementar en el práctico y probarlo. ¿Tá? Lo interesante de select es que se puede, entre comillas, leer de varias formas diferentes, ¿no? Porque si, por ejemplo, yo le digo select poniendo un valor acá, en el primer elemento, y la lista, lo puedo interpretar como eliminar este elemento de la lista. Entonces, si yo le digo select 2 de 1, 2, 3, 2, y T1 lo dejo como una variable, T1 se va a unificar en las formas posibles de eliminar el 2 de esa lista. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una forma de entender, lo podríamos llamar elimino en vez de select. ¿De acuerdo? Es decir, elimino el elemento de la lista. Otra forma de verlo es usar cl para decir, bueno, si yo paso, lo que yo paso es una variable en el primer argumento, lo que yo estoy haciendo es decirle, bueno, recorré todos los elementos de la lista como en member y mostrarme lo que va quedando como lista resultado. ¿No? ¿De acuerdo? Y una tercera interpretación, que a mí me resulta bastante antiintuitiva, pero funciona, es insertarme este elemento en la lista. Si yo en el primer caso le paso algo, un valor, esto no es una variable, esto es un valor, podría haber puesto algo un poco más. Por ejemplo, select 8 de 1, 2, 3. ¿Ah? Lo que voy haciendo es poner el 8 en diferentes lugares de la lista. Entonces, si yo quiero probar, insertar un elemento en las diferentes posiciones de una lista, también select me sirve poniendo como variable el segundo elemento. ¿No? Este es un predicado muy importante, muy útil para un montón de cosas y que ahora vamos a ver la forma de utilizarlo para resolver el problema de elegir dos elementos, pero que son distintos. ¿Ah? Y la solución es muy sencilla, es decir, bueno, ¿cuál es el generate? Y el generate es seleccionar un elemento de la lista, ¿tá? Y sacarlo de la lista. Y luego selecciona el segundo elemento de la segunda lista, de la lista que quedó. Y ahí chequea si las sumas son 2, si la suma es el número que queremos. ¿Se entiende? Entonces, yo lo que estoy haciendo acá es eliminar el elemento antes de elegir el siguiente. Esto también es muy útil en general, porque es lo que me permite cuando yo te digo, bueno, agarrá dos elementos, dos combinaciones de la lista. Si vos, por ejemplo, querés resolver un problema donde quiero el problema del knapsack, ¿no? Es decir, cuáles son los elementos, la mayor cantidad de elementos que puedo meter en una bolsa sin pasarme de cierto peso si tienen tales pesos. Buscar las combinaciones se puede hacer muy, muy sencillo, de forma, esta aproximación de fuerza bruta, digamos, diciéndole, bueno, agarra uno, sacalo de la lista, ponelo en la bolsa y de lo que te queda anda eligiendo. Y probá todas las combinaciones posibles, un clásico ejercicio de programación dinámica, que se puede resolver de esta forma
con esta aproximación no determinista. ¿Ah? Bien. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? No, están mudos, mudos. Bueno, vamos a resolver un problema con esto. ¿Ah? Supongamos que yo quiero resolver este criptograma, que lo que dice es, bueno, quiero asignarle a cada una de estas letras un número, ¿de acuerdo? Y quiero que se mantenga este valor, ¿no? Que se mantenga, que la suma de esto. La asignación de los números es esto. Los números son números del 0 al 9. ¿De acuerdo? Y acá vamos a utilizar para esto un tercer predicado que es muy interesante, que es permutation. Permutation se hace a partir de select y lo que te dice es, bueno, dame las permutaciones posibles para esta lista de valores. Entonces lo que va a hacer permutación es dar todas las combinaciones posibles utilizando select. Es decir, como prueba todo, va eligiendo elementos y otra vez, a partir del mecanismo que tiene deducción prolog, va a ir armando todas las listas posibles, ¿no? Entonces, permutación de 1, 2, 3 es todas las combinaciones en diferente orden que tiene esos valores. ¿No? Bien. Acá tenemos un ejemplo. Entonces, vamos a ver cómo lo utilizamos para el criptograma. Bueno, entonces, para utilizarlo para el criptograma, lo que vamos a decir es, bueno, y dame todas las combinaciones posibles de 9 números, que van a ser un número muy grande, ¿de acuerdo? Y fíjate, chequea la cuenta. Entonces, es bastante sencillo. Es permutación de estos valores, ¿sí? Cargámelo en variables, tengo menos variables que valores. ¿Ah? Estos son nombres de variables, ¿no? Le puse la misma letra, pero son variables cualquiera. Hago la permutación y me fijo si cumple las condiciones. ¿No? Es decir, y es D más E por esto, ¿no? Y es D más E porque D más E tiene que dar I, módulo 10, etcétera, etcétera. ¿Ah? Vamos a probarlo. Lo debo haber cambiado lo que pasa en el texto. ¿Eh? Está bien, ¿no? ¿Ok? Claro, está mal acá. Esto no es N. Esto va sin la N porque está 2 veces la N. Perdón, ahí hay un error, es sin la N. ¿Está? Entonces, lo que va a hacer Prolog es, fíjense que va a pensar un rato, probar todas las combinaciones y va a encontrar una asignación de valores que cumple con la ecuación. Y voy a probar de vuelta y encuentra otra ahí. Y después prueba y termina. ¿Ah? La cantidad de cómputo que hizo ahí es una locura, porque probó todas las combinaciones posibles. ¿Ah? Les dejo de ver cuántas son esas combinaciones. ¿Ah? Porque las probaba todas y chequeaba. Es como generate and check al extremo. Genero todas las posibles, el universo posible y chequeo. Y así voy, a lo bestia. ¿Ah? Nosotros podemos mejorar un poco eso si nosotros pudiéramos ir adelantando los chequeos para eliminar casos posibles, eliminar posibles soluciones antes. ¿Tá? Entonces, vamos a cambiar un poquitito el problema
Y en lugar de usar permutation, vamos a hacer select, que esto va a ser exactamente lo mismo que hacía antes. ¿Ah? Es decir, va a decir, bueno, elegime la primera de la lista, después elegí la E de lo que te queda, después la N, o sea, va a implementar permutation pero a mano. Ahora vamos a ver por qué hace falta. ¿De acuerdo? Y después vamos a hacer el chequeo. ¿Ah? Esto es igualito a lo que teníamos antes. ¿Ah? Resuelve el mismo problema. Pero, al tener esta forma, lo que nos permite hacer es lo siguiente. Yo puedo adelantar los chequeos antes de ir eligiendo las variables. Entonces eso me reduce la cantidad de casos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, yo puedo decir, bueno, empecemos por, acuérdense que el problema era C mamón. Entonces yo sé que D más C tiene que darme I. Entonces yo lo que digo es, bueno, elijo la D, o sea, asigno la D, unifico la D con un elemento de la lista, unifico la E con otro elemento de la lista y verifico que I es D más E módulo 10. Si I no es D más E no módulo 10, no sigo computando, porque yo ya sé que no importa qué asignación de variables se haga, no es solución a mi problema porque yo conozco el problema. Esto es muy importante para lograr eficiencia en este tipo de cosas, pero si no, es horrible de lento. Entonces yo lo que estoy haciendo es adelantar esto y eliminando todas las soluciones posibles donde I no sea D más E. Y así sigo para adelante. Es decir, esto es exactamente igual a esto, nada más que los checks se hacen antes, se hacen tan temprano como sea posible. Y esto hace que el puzzle sea mucho más rápido. Se resuelva mucho más rápido. El problema se resuelve mucho más rápido. Creo que lo tengo acá. ¿Ah? Si ustedes ven, ¿ah? No recuerdo por qué hoy me daba dos soluciones y ahora me da una sola, debe ser porque agregamos alguna condición más, se los dejo para que lo revisen y lo vean de ver. ¿Está? Bien, ese es el problema 3. Entonces vamos a ir a un problema un poquitito más avanzado, más parecido al tipo de problemas que ustedes van a tener que resolver. Y esto es un problema que se llama de cuadrado latino. Un cuadrado latino va a ser, esto es una escultura que hay, no me acuerdo dónde, donde esta figura es un cuadrado latino, donde lo que está diciendo es en la misma fila no hay dos del mismo color y en la misma columna tampoco. Es una matriz n por n, en la que cada casilla está ocupada por uno de los n símbolos de un alfabeto, y cada uno de ellos aparece exactamente una vez en cada columna y en cada fila. Entonces, nosotros lo que vamos a tratar de hacer es hacer un generador de cuadrados latinos. ¿Sí? ¿Y cuál es la idea que vamos a utilizar? Y bueno, decimos, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a generar todas las combinaciones posibles de cuadrados, de combinaciones posibles con estos símbolos del alfabeto, con estos símbolos, sí, un alfabeto, un conjunto de símbolos. Vamos a generar todos los cuadrados posibles y vamos a chequear si es un cuadrado latino. Esto computacionalmente es, por más computadora que tenga, es una locura difícil. Si probamos todo a lo bestia, digamos, ¿no? Pero la idea, el concepto es ese. Yo genero todos los cuadrados posibles y en cada uno de ellos chequeo si es latino. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo implementamos esto de una forma suficientemente eficiente? Bueno, vamos a hacer la idea es la siguiente. Generamos una matriz de variables y utilizamos Prolog para ir unificando, es decir, para ir unificando los valores, o cargando, entre comillas, los valores a partir de la lista. ¿No? Bueno, y acá hay una cosa muy útil que es la variable, el predicado length. ¿No? El predicado length, el predicado que nosotros, ustedes ya estuvieron trabajando con length. El predicado length, si uno le da la lista, le dice el largo de la lista. Esto es... Esta es al revés. Esta está hecha al revés. Es 3, ¿de acuerdo? Pero si yo pongo la variable al principio, o sea, la primera es la variable,
lo que me va a devolver es simplemente una lista de largo 3, que no, como no sabe qué tiene adentro, lo deja como variable sin unificar. Y yo puedo utilizar eso para decir, bueno, este es como un placeholder, un lugar donde yo voy a ubicar mi resultado. Yo quiero hacer algo un poquito más complejo que generar una lista de variables, y lo que hago es generar un cuadrado, un cuadro donde en cada fila, en cada posición de la lista tengo otra lista con los 3 elementos, ¿no? Entonces, es bien sencillo, esto no voy a entrar en detalles, mírenlo, van a ver, analícenlo para ver cómo funciona, pero la idea es que devuelve una lista de listas con variables sin unificar. O sea, yo lo que tengo acá es como la plantilla de mi cuadrado. Esa plantilla de cuadrado yo le voy a asignarle valores a partir de la lista de elementos que puedo tener. En este caso nosotros teníamos como elementos las 4 letras ABCD. ¿Ah? Le voy a asignar esa lista de valores y voy a chequear en cada caso si es un cuadrado latino. Entonces el concepto es este, ¿no? Genero un cuadro, chequeo si es un latino. Bueno, vamos a tratar de hacer cómo funciona ese latino. Bueno, ese latino lo hacemos así, decimos, bueno, miren, lo primero que hago es, cat es el conjunto de categorías, ¿no? Es una lista de categorías, o sea, ABCD. ¿De acuerdo? Digo, bueno, hacemos una permutación de las listas, cualquiera, o todas, mejor dicho, no determinista. Recuerden esto del no determinismo, ¿no? Cuando yo digo, hacemos una combinación de la lista, lo que estoy diciendo en la prólogo es, probar con todas las posibles. Ese es el centro de mi razonamiento no determinista. No estoy pensando en una lista, estoy pensando en todas las listas. Hacemos una combinación de estas listas. Fíjate que esto de que queda acá abajo, porque fíjense que yo digo, bueno, mi cuadrado latino es una lista que tiene una primera fila, ¿sí? Y el resto. Y le estoy diciendo, bueno, ¿qué es la primera fila? Y la primera fila es una permutación de cat. Es decir, lo puedo pensar como un check, lo puedo pensar como generar o como chequear. Es decir, bueno, si es un cuadrado latino, esto es otro concepto importante, es decir, yo lo puedo pensar de las dos formas, porque para Prolog es lo mismo. Yo puedo pensar esto como que estoy chequeando que esto es un cuadrado latino, pero al hacerlo así y utilizar Prolog es lo mismo que Member. Yo lo puedo usar para generar también. Entonces, digo, bueno, si es un cuadrado latino, yo declaro cómo es el cuadrado latino, declaro cómo funciona, cuál es su estructura. Entonces yo digo, bueno, si es un cuadrado latino, tiene una primera fila y el resto. Esa primera fila es una permutación de las categorías, una permutación cualquiera de las categorías, y el resto del cuadrado tiene que ser también un cuadrado latino. Verifiquen que acá no hay repetidos, porque yo elemento le saqué uno de cada uno. También es un cuadrado latino, y la primera fila es compatible con el resto. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir compatible en este caso? Y bueno, que en el cuadrado latino del resto no hay una A en la primera fila, no hay una B en la segunda, no hay una C en la tercera y no hay una D en la cuarta. Que es lo que hago acá con estos predicados, compatible y filas compatibles. ¿Ah? Esto se los dejo para que lo analicen y lo vean. Esto es muy importante que lo prueben ustedes, que lo verifiquen ustedes, que entiendan cómo funciona ustedes. Yo se los puedo explicar ahora, paso por paso, les va a parecer que lo entienden, pero después no te queda en la cabeza. Lo importante acá es verlo, es probarlo y entender qué está pasando en cada una de estas cosas, porque siempre recordando que, y perdonen que sea tan insistente, pero su forma de funcionar hace que pruebe con todas las opciones, porque esto va a probar con filas compatibles. Si tiene éxito va a probar esto compatible, si falla va a volver a intentar calcular esto, etc. Entonces, ya está. El resto lo hace Prolog. Yo le digo al Prolog, bueno, genera un cuadro latino de dimensiones n por n, con tales categorías, y devuélvemelo. Entonces Prolog va a unificar todas las opciones que tiene para generar los diferentes cuadrados latinos. ¿No? Esto, pruébenlo. ¿Ok? Esa es otra forma típica de utilizar Generate and Check.
Y luego vamos a ver otro tipo de problema. Aquí ahora estamos. Venimos rapidísimo. Muy bien. ¿Hasta acá se entendió? ¿Más o menos se entiende? Alguien que me conteste en el chat, aunque sea si no habla. Sí, sí, se entiende. Muchas gracias. Aprecio mucho sus palabras. Cualquier duda me pregunta. Para la segunda parte de esta clase vamos a hablar en especial de un tipo de problemas que son re comunes, que aparecieron en la primera clase. Luis lo presentó en la primera clase. Creo que fue literalmente el primer ejemplo. Que son las recorridas de grafos. Y voy a poner un énfasis especial en la recorrida de grafos porque hay una cantidad de problemas que se resuelven como recorridas de grafos y que pensarlos como recorrida de grafos nos ayuda mucho. ¿Ah? No le voy a explicar a ustedes, porque si hay una cosa que se aprende en esta carrera es lo que es un grafo. ¿Ah? Y ahí tenemos un grafo que dice, bueno, los modelo como arcos, ¿ah? Implícitamente los valores indican los índices, los vértices, perdón, y acá estoy diciendo, bueno, hay un camino entre X y Y, si hay un arco, y hay un camino entre X y Y, si hay un arco entre X y un nodo intermedio, y a su vez un camino entre ese nodo intermedio y Y, ¿no? Entonces lo recontravieron. ¿No? Entonces, yo voy a decir acá, vamos a chequear, a ver, voy a chequear acá que es nuestro caso 1. Vamos a poner el caso 1 acá. No sé qué dice, lo voy a haber tocado en otro lado. Yo digo, hay camino, tenemos la clásica, el clásico chequeo de hay camino, entre A y D, por ejemplo, me dice true. ¿No? Pero yo también puedo decir, hay camino, y pensándolo de vuelta con esta cosa de cómo funciona Prolog, yo puedo decir hay camino entre A y qué. Si yo pongo, hay camino entre A y una variable, y el segundo vértice es una variable, Prolog lo que va a hacer es justamente probar todas las opciones. Y me va a decir B, hay camino entre A y B, hay camino entre A y D, y hay camino entre A y C. Por esto que han estado ya recontraviendo ustedes. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa cuando yo recorro con este caso? Que es este que voy a poner acá. Tendría que haberlo parametrizado esto, pero todos sabemos que no. Somos vagos. Tengo este grafo, ahora, donde B y D tienen un loop. ¿Y qué es lo que va a empezar a pasar? Y bueno, Prolog va a ir buscando soluciones, y está bien lo que está haciendo. Me está diciendo, bueno, mirá, tengo un camino entre A y C, tengo un camino entre A y B, tengo un camino entre A y C, tengo un camino entre A, B y D, tengo un camino entre A, B, D y B, tengo un camino entre A, B, D, B, D, B, D, y así sigue. Y queda acá, igual que el grafo, haciendo un loop devolviendo resultados. Lo cual no está mal, porque lo que yo le estoy diciendo es, construime un camino, y él encuentra un montón de caminos, y me devuelve todas las opciones posibles de llegar a D, que son infinitas, y a B también. ¿No? O sea, eso está correcto, no está mal. Pero usualmente no es lo que queremos. Usualmente nosotros cuando queremos recorrer un grafo, porque nuestro objetivo es saber hasta dónde llega, nos interesa muchas veces cortar ese loop. Entonces una opción es, para recorrer, guardar los vértices que ya visitaste para no usarlos de vuelta. Entonces hay una nueva versión de nuestro recorrido de grafos que dice, bueno, hay un camino
entre X y Y, ¿sí? Igual que antes, pero además llevo una lista de los nodos que ya visité. Entonces lo que estoy diciendo, esto les va a aparecer por todos lados. Se lo van a aprender de memoria. Lo que estoy diciendo es, bueno, un arco siempre es un camino, que era lo que teníamos hoy, no importa lo que haya visitado, si hay un arco hay un camino. Y lo que corrijo un poquitito esto que digo, bueno, si mi origen no fue usado, es decir, si el origen no aparece en la lista de los nodos que ya visité, y hay un arco entre X y Y, y hay un camino, entonces, ok. Si aparece en la lista que visité, no lo intento. ¿De acuerdo? Entonces eso lo que hace es cortar, a ver si lo tengo acá, este camino 2. Lo que dice es, bueno, hay camino 2, dice, hay camino hasta B, hay camino hasta C, hay camino hasta D, perdón porque acá no lo puse mal, hay camino hasta D y hay camino hasta D, y después no entro en este loop. Eso es lo que está haciendo mi algoritmo. ¿De acuerdo? Y vamos a hacerle una mejorita más todavía. Esto se los voy a dejar para que ustedes lo implementen y lo prueben. Una mejorita que es que, bueno, mejorita no, un pequeño cambio que es que le voy a agregar, además de los nodos que visité, el camino que recorrí, que esto es muy útil, porque por ejemplo, si yo le quiero despedir, como pedimos, creo que fue el año pasado, hacerme los recorridos de un caballo por un tablero de ajedrez, con ciertas características, bueno, me interesa saber el recorrido que hizo, no solo hasta dónde llegó. Entonces, y además, acá otro cambio es que el camino mínimo es un nodo entre el nodo y sí mismo. Entonces, mi paso base en realidad es que hay camino entre un nodo X y sí mismo. Siempre. Y este es el cambio para que esto funcione. Esto yo lo voy a dejar para que ustedes lo prueben. Y bueno, esto de la recorrida de grafo nos sirve para, por ejemplo, resolver el último tipo de problemas que les voy a mostrar ahora, que son lo que se llaman problemas de cruce de río. Los problemas de cruce de río son este tipo de problemas donde yo tengo que cruzar gente en un bote, tengo un espacio limitado, ¿sí? Y quiero que se den ciertas condiciones todo el tiempo, mientras la gente cruza de un lado al otro. El problema más clásico es el problema del pastor, es decir, yo tengo un pastor que tiene un lobo, una cabra y una lechuga, ya lo deben haber visto, incluso en algún curso, probablemente ya lo hayan implementado. Tiene una barca en la que solo caben él y una de las otras tres cosas, no son seres. Si el lobo se queda solo con la cabra, se la come. Si la cabra se queda sola con la lechuga, se la come. ¿Cómo hace el pastor para cruzar los animales en la barca? Esto es lo que se llama un problema de cruce de río. Hay un montón de problemas de cruce de río. En el práctico hay algunos. Y este tipo de problemas se pueden pensar como recorridas de grafo. ¿Por qué? Ustedes fíjense que yo puedo representar cada nodo de mi grafo como un estado. Y ese estado lo asocio al estado de la situación del cruce. ¿Qué quiero decir? Bueno, en el caso del cruce del río, yo tengo un estado inicial donde digo, bueno, tengo en la margen izquierda del río, ponele, tengo al pastor, al lobo, a la cabra y a la lechuga. Y el bote está al lado izquierdo. Eso es el estado. Es decir, ¿qué hay y en el lado derecho no hay nada. Entonces yo puedo modelar el estado como qué hay a la izquierda, qué hay a la derecha y dónde está el bote. ¿De acuerdo? ¿Y cómo es una transición? Y bueno, las transiciones son de acuerdo al funcionamiento del sistema. Esto es, yo puedo pasar de un estado al otro, si en el primer estado, si en el segundo estado es el resultado de que el bote se haya cambiado de orilla y que haya llevado uno o dos pasajeros. ¿Tá? Pero además tengo restricciones en esos arcos porque yo tengo que chequear
que siempre el estado de la orilla izquierda y el estado de la orilla derecha sea compatible, digamos, sea diferente a que haya una cabra la cabra y la lechuga, o el lobo y la cabra, solos, sin el pastor, ¿no? Entonces yo, para encontrar un camino, la solución de mi problema se reduce a buscar un camino que vaya entre el estado inicial, donde están todos al lado izquierdo, a un estado final, donde están todos al lado derecho. Pasando siempre por transiciones válidas, pero eso es lo que hiciste cuando armaste el grafo. Y acá se ve clarito esto de la programación no determinística, porque yo especifico los estados, especifico las transiciones, y dejo que el motor de Prolog sea el que busque todos los caminos posibles. ¿Está? Entonces, lo voy a repasar bien rápido esto, porque me parecía importante sobre todo mostrar el concepto. Esto se los dejo acá para que ustedes lo miren y lo entiendan. Y hay muchas formas de representar los estados. Esta es una que yo planteé, pero el concepto importante es ese, que yo defino los estados, defino las transiciones y después dejo que el motor busque los caminos, a partir del algoritmo de recorrida que acabamos de ver. Entonces, bueno, esta fue la solución que encontré yo, cuando implementé, puede haber otras. Digo, bueno, defino lo que es un grupo inválido, es decir, saber cuáles son los grupos que no valen, y son estos, ¿no? La cabra y el lobo y la cabra y la lechuga. Defino un viaje, que serían como las aristas del grafo, es decir, defino un viaje entre un estado, y fíjense que el estado tiene la orilla de izquierda, la orilla derecha, y el bote donde está. ¿Está? Selecciono un candidato de la izquierda para moverla, verifico que no es un grupo inválido y lo muevo para la derecha. Una pregunta. ¿Qué Sí. es el contrabarra más que hay antes de grupo inválido? Perdón, sí, estamos con ustedes. Eso quiere decir not. Bien. Ahí va. Quiere decir not. Gracias. Es el not de Prolog, que no es exactamente igual a un not, pero es como un not de Prolog en este caso. Sí, sí. Vamos a ver en alguna clase que viene el cat y el not. Bueno, gracias. Elijo uno, me fijo que no sea un grupo inválido. Yo podía haber definido acá grupo válido y no me hacía problema con el not. Sí, creo que lo mejor hubiera sido definirlo así, porque a veces el not tiene algún problema. Y después acá, por un tema de ordeno la lista de la derecha. Esa es una vueltita nomás, para verificar mejor los chequeos. Y lo mismo al revés. Y acá después tengo los viajes del pastor solo. Esto lo que estoy diciendo es definir las aristas del grafo. Los estados son los vértices y las aristas son estos viajes. Y si ustedes miran acá, esto que tengo acá es exactamente el algoritmo que vimos antes para recorrer un grafo. ¿Ah? ¿Y cuál es la solución a mi problema? Bueno, le digo, problema es un camino pastor, o sea, un camino, es el hay camino de antes, entre el estado inicial, donde la cabra, la lechuga y el lobo están de un lado, del otro lado no hay nada, y el bote está a la izquierda, y el estado final, donde el bote está a la derecha, y la cabra y la lechuga y el lobo también. Y ahí dejo que Prolog pruebe todas sus soluciones. ¿Cómo hice el generate acá? Bueno, el generate es probar todas las estructuras de grafo posible. ¿Ah? ¿Cuál es el check? Y bueno, es chequear que sean válidas. ¿Cómo adelanté los checks? Y fíjense que ustedes acá, que yo al definir las aristas estoy adelantando los checks, porque la recorrida lo que está haciendo es solamente ir por aquello donde hay aristas, obviamente. Es decir, está como metido el concepto adentro de la misma implementación. Hay otros problemas en el práctico que van para este mismo lado. ¿Tá? Los problemas de cruce de ríos son problemas de recorrido de grafo. Y es una buena forma de solucionar. Y creo que por acá llegamos. Mi recomendación, sin ninguna duda, es hagan el práctico. La forma de entender este tipo de cosas es practicándola. Es un práctico súper divertido, tiene una cantidad de problemas
entretenidos de juegos clásicos, los acertijos y los puzzles como que se resuelven de forma ingeniosa con Generate and Check, hay un montón. Algunos son de pruebas de ejercicios de prueba y, bueno, y cosas que encontramos por ahí. Y hasta acá llegamos. Esto es lo que vimos por la clase de hoy. Voy a parar de resumir, voy a parar de grabar, si es que supiera cómo, acá. Y por aquí vamos a terminar.